Ya pueden ver mi pantalla, chicos, ¿no? Buenas noches nuevamente con todos. Se puede ver la pantalla, ¿no? Gracias, doctor. Sí, se ve. Ya, correcto. Entonces vamos a... Ya. Entonces, habíamos hecho ya los trastornos del clúster B, donde predominaba, como les he vuelto a explicar, ¿no? En ese clúster de trastornos de personalidad, el comportamiento impulsivo, dramático, teatral, con falta de respeto a normas y reglas, ¿sí? Donde incluía el trastorno de personalidad límite, el trastorno de personalidad histriónico, el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad antisocial o disocial, ¿sí? Cada uno con las características que en la clase presencial se les ha podido explicar, ¿correcto? Ahora vamos a desarrollar los trastornos de personalidad del clúster C, que incluye a individuos que tienen más que todo un patrón de conducta temeroso, miedoso, ansioso, y donde se incluye, digamos, el perfeccionismo, ¿sí? O la escrupulosidad, que se denomina así. Ya tenemos tres tipos de trastornos acá. El trastorno de personalidad evitativo para DSM-5 o trastorno de personalidad ansioso para CIE-10, esa es la única diferencia, y el trastorno de personalidad dependiente y finalmente el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad o trastorno anancástico para la CIE-10, ¿correcto? Entonces, vamos a leer el caso clínico. Paciente de 28 años de edad, contadora, soltera, sin hijos, vive en casa de sus padres. Acudió a psicoterapia por sugerencia de sus padres por la dificultad en relacionarse con otras personas, lo que ha hecho que incluso rechace varios trabajos en empresas importantes. Ella indica, ¿no? Me da miedo que les vaya a quedar mal, dice. La paciente comentó que desde los 14 años de edad presenta marcada dificultad para relacionarse con otras personas y para interactuar en diferentes escenarios, con una vida social limitada principalmente a algunos de sus familiares y en menor medida a muy pocos amigos, en quienes se encuentra aceptación incondicional. Durante la entrevista, la paciente se describió como tímida, solitaria y aislada. En lo que respecta a su dificultad en establecer relaciones, tanto de amistad como de tipo sentimental, relató que deseaba tener una mejor vida social, pero que se relacionaba con pocas personas, ya que temía ser rechazada. Comentó que a lo largo de su vida tan solo ha tenido una relación sentimental significativa, que duró casi 2 años y terminó hace un año. Según la paciente, porque yo no era lo suficientemente interesante para mi pareja y él me dejó. Respecto a su carrera, la paciente refirió que la escogió porque podía trabajar desde su casa, reduciendo con ello el contacto con personas desconocidas y el miedo a ser rechazada o criticada, tanto personal como laboralmente. ¿Correcto?
Entonces, en esta viñeta clínica, chicos, lo que más llama la atención, ¿no es cierto?, es el comportamiento propio del clúster, ¿no? Ese comportamiento temeroso, miedoso, ¿correcto? Pero acá la paciente va a tener una autoafirmación específica de eh, tener un miedo excesivo a poder relacionarse con otras personas. Pero ese miedo se justifica sobre una idea sobrevalorada que tiene el contenido de miedo al rechazo o a la crítica de las demás personas. Entonces, en función de eso, qué hace el paciente o la paciente? Lo que hace es aislarse o evitar las relaciones sociales cercanas, pero no porque tiene miedo a relacionarse, no. Es decir, tiene miedo a relacionarse, disculpen, pero lo que tiene miedo es que la puedan criticar o rechazar. Muy diferente justamente a lo que sucede, por ejemplo, con un paciente con un trastorno de personalidad esquizoide, en el cual el paciente no experimenta placer o disfruta relacionarse con las demás personas y no le genera sufrimiento subjetivo. Sin embargo, en el paciente con trastorno de personalidad evitativo o ansioso de la personalidad, el paciente, al momento de no poder establecer una relación social, experimenta sufrimiento subjetivo y muchas veces por ese miedo a la crítica o el rechazo, evita cualquier tipo de interacción social, aislándose y quedándose únicamente en su entorno, probablemente familiar. Entonces, muchas veces estos pacientes escogen trabajos que minimicen el contacto con otras personas, pero al momento de hacer un buen trabajo, muchas veces pueden ser ascendidos a un trabajo donde puedan tener mayor interacción con otras personas y esto lleva a que tengan miedo a que los critiquen o los rechacen o no se aventuran probablemente a relacionarse con una persona sin antes tener la seguridad de tener la aceptación incondicional de esas personas. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? El paciente puede rechazar trabajos muy buenos, con una muy buena paga, simplemente por ese miedo al rechazo o el miedo a la crítica, ¿correcto? Y en lo que respecta al continuum que existe en el trastorno de personalidad evitativo o ansioso de la personalidad, este trastorno, chicos, está muy relacionado con lo que nosotros comentamos con lo que es la fobia social. Sin embargo, les vuelvo a recordar que los trastornos de personalidad están caracterizados por la presencia de rasgos significativos, ¿no es cierto?, que se desvían del entorno cultural donde se desarrolla un individuo. Sin embargo, la fobia social es un trastorno, eh, es un estado, es decir, no es un rasgo, y está limitado exclusivamente al desarrollo de ataques de pánico asociado a la exposición social, digamos, ¿no? Yo tengo que dar un discurso en un auditorio, en ese momento que voy a dar el discurso, tengo una descarga noradrenérgica o simpática y me da un ataque de pánico. Y probablemente empiezo a tartamudear, empiezo a tener probablemente taquicardia, sudoración y síntomas vegetativos o de activación del sistema nervioso simpático. Y probablemente voy a empezar a evitar ese miedo a la exposición social. Sin embargo, en otras áreas de su vida no se ve tan influido. Pero en el trastorno evitativo de la personalidad hay un miedo generalizado a prácticamente todas las relaciones que conlleven una relación social, incluso hablar con el chofer del taxi. ¿Correcto? Recuerden, por favor, eso. Entonces, ¿cuál es la autoafirmación que dice o cómo se describe un paciente con un trastorno de personalidad evitativo? Me da mucho miedo lo que la gente vaya a pensar de mí. Por eso evito hacer nuevos amigos. Así que, de esa manera, no me expongo al rechazo o a ser criticado. Entonces, ¿qué preguntas yo le voy a hacer al paciente como preguntas de prueba? Evita conocer personas o estar cerca de ellas. Probablemente el paciente me va a decir que sí. ¿A eso se debe que prefiere estar solo o es porque lo han rechazado en el pasado y no quiere que esto se repita? ¿Correcto? Probablemente el paciente va a tener alguna experiencia previa de rechazo y por eso, como no desea que esto se repita, evita cualquier tipo de interacción social. Entonces, ¿cuáles van a ser las pistas de conducta cuando nosotros evaluemos un paciente con un trastorno de personalidad evitativo? ¿Cómo se va a presentar?
Inmediatamente va a aparecer un paciente tímido y nervioso, pero con un deseo desesperado de aceptación y de establecer contacto. Y duda muchas veces frente al clínico de abrirse o no abrirse, es decir, de poder iniciar o entablar la entrevista. Pero cuando, mientras va pasando la entrevista y adquiere más confianza, establece ya una buena relación, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la memotecnia para el trastorno de personalidad evitativo? Encoger. El paciente con un trastorno de personalidad evitativo evita las relaciones cercanas o íntimas, evita poder desarrollar nuevas relaciones sociales. Y lo que les decía, ¿no? Tiene que tener la certeza de que va a ser aceptado antes de poder involucrarse en una relación social. Por supuesto, va a haber conductas de evitación, entonces va a obviar o va a evitar las actividades laborales que involucren algún tipo de contacto personal. Entonces, ¿qué es lo que probablemente lo previene frente a nuevas actividades? Esa vergüenza que puede experimentar o ese rechazo que puede experimentar. Y muchas veces estos individuos tienen una valía personal centrada única y exclusivamente en el tipo de relaciones sociales que establece. Y por eso este paciente se ve a sí mismo como poco atractivo, inepto, inferior. Y inmediatamente que viene, les preocupa la posibilidad de ser rechazados, ¿correcto? Entonces, recuerden esta característica en el trastorno de personalidad evitativo. Predomina probablemente la conducta ansiosa, temerosa, miedosa, pero única y exclusivamente hacia y de manera generalizada hacia todas las relaciones sociales. Y antes probablemente de querer involucrarse, tiene que tener la certeza que va a ser aceptado. Si no, este paciente no se involucra y, por supuesto, conductualmente va a empezar a evitar cualquier tipo de relación que involucre una cercanía con otras personas. Pero la gran diferencia con el trastorno de personalidad esquizoide es que el individuo con un trastorno de personalidad evitativo experimenta sufrimiento subjetivo porque él desearía establecer una relación social, pero ese miedo al rechazo le genera esa evitación, pero lo experimenta de manera eh, con sufrimiento subjetivo. Recordemos eso, ¿sí? Es el trastorno de personalidad evitativo, ¿correcto? Vamos con la viñeta clínica número 9. Una mujer de 35 años asiste a valoración psiquiátrica. Al preguntarle acerca del motivo de consulta, ella refirió, esto fue idea de mi mamá y por eso vine. Contó que hace un mes su esposo la había dejado. Decía que yo no le daba suficiente espacio. Le molestaba que lo llamara tanto. La madre refirió que desde joven su hija siempre requirió gran apoyo para tomar decisiones, incluso aquellas que son triviales. Pregunta qué ropa ponerse, qué plato pedir en los restaurantes. Para otras cuestiones frecuentemente solicita la opinión de su madre sobre el mismo punto en múltiples ocasiones. La madre describe que nunca vio que su hija se opusiera a las opiniones o deseos de su esposo, así fueran claramente en contra de sus intereses. Era capaz de ofrecerse incluso a hacer los oficios desagradables de la casa, como si tuviera un miedo excesivo de perderlo, solo por no sacar la basura o por ver un programa de televisión diferente del que él proponía. Su esposo era quien decidía todo por ella y el principal responsable de su vida, a pesar de que ella es profesional y debería estar en capacidad de cuidarse sola. La madre expresó también su preocupación acerca de la nueva relación de pareja de su hija. Consideró que el comienzo de esta relación fue demasiado rápido. No alcanzó a estar una semana viviendo sola antes de empezar a vivir con su nueva pareja. Yo veo que ella lo trata del mismo modo a él, es decir, a su nueva pareja, como a su ex esposo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que identificamos? Igualmente, chicos, como clúster hay un patrón de conducta temeroso, miedoso, ansioso, ¿correcto? Pero esta ansiedad va eh, dirigida hacia desplazar las decisiones más importantes de su vida a una figura de apego o de dependencia, donde probablemente la paciente no pueda tomar decisiones por ella misma y tiene que encontrar otra persona que tome las decisiones más importantes por ella. Y como este paciente o esta paciente tiene miedo a ese abandono de esa figura de apego, de esa figura de la cual depende,
es incluso capaz de hacer los oficios más desagradables y probablemente ni siquiera expresar su opinión respecto a probablemente el desacuerdo que pueda tener con esta persona de la cual depende respecto a algún aspecto de su vida. Por ejemplo, en este caso clínico, ella eh, sigue viendo el mismo programa de televisión y continúa viendo el mismo programa de televisión que el esposo propone, sin poder o le da miedo, digamos, expresar su opinión. ¿Por qué? Porque siente que al expresar una opinión contraria a esa figura de apego, esta figura de apego inmediatamente se va a distanciar de ella. Y cuando estas personas, digamos, experimentan el distanciamiento o el alejamiento de esta persona o de esta figura de apego, de dependencia, inmediatamente buscan otra persona en la cual sostener su apego o sus decisiones, ¿correcto? Entonces, eso es lo característico en el trastorno de personalidad dependiente. Entonces, ¿cuál va a ser la autoafirmación que hace este paciente, ¿no? O esta paciente. Soy muy pasivo y dependiente de las indicaciones de otras personas. E intento de todo, cualquier tipo de actividad para no molestar a las personas que son más importantes o muy importantes para mí, específicamente hacia esa figura de apego de dependencia. Entonces, ¿cuáles van a ser las preguntas de prueba? Entonces, nosotros le vamos a preguntar al paciente, ¿usted se considera una persona independiente o tiende a recargar sus decisiones en otras personas buscando apoyo emocional y guía? Característicamente, un paciente con trastorno de personalidad dependiente se recarga en los demás. Y le vamos a preguntar respecto a las decisiones que ha podido tomar, a las decisiones más importantes en su vida que ha podido tomar. ¿Las ha tomado él mismo o las ha tomado otra persona? Frecuentemente las toma el esposo, padres u otras personas, dependiendo de la situación. Y no es el paciente el que toma las decisiones más importantes en su vida, sino es otra persona, ¿correcto? ¿Y cuáles son las pistas de conducta? El paciente hace intentos extraordinarios por tratar de ganar nuestro aprecio y afecto de forma inmediata, ¿correcto? ¿Y cuál es la memotecnia que vamos a utilizar? La memotecnia que vamos a utilizar es depende, ¿correcto? Entonces, ¿por qué este paciente tiene esta memotecnia? Dependo porque va a depender de la seguridad de otro para poder tomar decisiones. Le va a costar excesivo trabajo, probablemente, y expresar desacuerdos, solamente por miedo a qué era lo que les decía previamente, ¿no? A perder justamente el apoyo o la aprobación de esa figura de dependencia o de apego. Al final, este paciente recarga todas las responsabilidades más importantes de su vida en otras personas y la asumen otras personas. Por esta dificultad de poder tomar sus decisiones o poder expresar su opinión por ese miedo a ser abandonado, le va a resultar casi imposible poder desarrollar algún tipo de proyecto. Y cuando no hay nadie, es decir, cuando no hay nadie en quien apoyarse, se desespera y se siente incómodo, e inmediatamente busca una figura que supla esa figura de dependencia. Se va a esforzar demasiado en buscar aceptación y apoyo y lo que hemos visto en la viñeta clínica, ¿no? Cuando termina una relación, inmediatamente va a buscar la compañía de otra persona que supla esa figura de dependencia. Y hay una preocupación en chicos no realista, es decir, no es objetiva esta preocupación de que lo puedan abandonar y en algún momento de su vida pueda cuidarse él o ella misma, ¿correcto? Entonces, este trastorno de personalidad es importante conocerlo porque se desarrolla este tipo de figuras de dependencia, ¿no? Y prácticamente va a alterar el funcionamiento de un paciente, ¿correcto? Entonces, este es el trastorno de personalidad dependiente, donde característicamente el paciente desplaza las decisiones más importantes de su vida hacia otras personas y además por evitar, digamos, un abandono real o imaginario de esa figura de apego, puede hacer cualquier cosa evitando de que esta persona lo abandone. Pero cuando la abandona, lo tolera, correcto, lo tolera, pero
tiene que buscar de manera inmediata otra figura en la cual recargarse o darle el poder para que pueda tomar sus decisiones, ¿correcto? Es el trastorno de personalidad dependiente. Y finalmente vamos a ir a la viñeta clínica número 10. Un varón de 37 años acude a consulta con su esposa porque tiene problemas en el trabajo. Dice que cree que está bien, pero que su jefe y su esposa, añade con reticencia, quizá tengan problemas con su pulcritud. Ha perdido posibles promociones en el trabajo porque le cuesta finalizar las tareas, aunque es el empleado probablemente más concienzudo que tiene. La esposa refiere que el paciente es un maniático del control. Le extraña la actitud de su jefe hacia él. Explica, soy un auténtico perfeccionista. Lo normal sería que al supervisor le gustara. Es inflexible, ¿no es cierto? Miren, dense cuenta, la falta de flexibilidad o la rigidez en cuestiones de moral y ética, y habitualmente les da su opinión a los compañeros porque, según dice, están muy confundidos en cuanto a los fundamentos del bien y el mal. La entrevista al matrimonio revela que el paciente se dedica en cuerpo y alma a trabajar y deja de lado las actividades de ocio y la familia. Critica severamente a la esposa por no ser capaz de cumplir con sus normas de pulcritud. Llega a casa del trabajo, probablemente ya muy tarde, y vuelve a hacer todas las tareas domésticas de limpieza que la esposa ya había desarrollado durante el día. Supervisa de manera excesivamente detallosa la economía y ha intentado restringir los gastos de su esposa. Dice que quiere ahorrar algo de dinero para emergencias futuras. Cuenta que siempre ha cumplido con rigor las normas, incluso de niño. Siendo muy pequeño, recuerda que se ponía malo si alguien ocupaba su sitio en la mesa para cenar. En el instituto era impopular porque le incomodaba la tardanza de sus compañeros. Su excesivo celo por las normas le ha causado conflictos en muchos ámbitos sociales desde muy temprana edad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, chicos, acá pasa lo contrario a lo que sucede probablemente en un trastorno de personalidad disocial. Este paciente, con estas características de personalidad, existe una excesiva ansiedad por el respeto de normas y reglas, ¿correcto? Que llega a ser probablemente inflexible y rígida. Y además busca justamente el perfeccionismo. Y característicamente estos pacientes, ¿qué hacen, chicos, no? Tienen una rutina y para poder realizar un trabajo tienen que seguir determinados pasos, ¿no? Si se tienen que tomar 8 pasos, tiene que seguir esos 8 pasos eh, pegados a la letra. Si no, no puede terminar un trabajo. Es decir, cuando le exigen velocidad, el paciente no puede diferenciar la figura del fondo, ¿correcto? Entonces, se pierde más en los detalles de poderlo hacerlo casi perfecto en la productividad y esto al final va a mermar probablemente su desempeño, ¿correcto? Además, muchas veces estos pacientes característicamente tienden a ser tacaños con el dinero, ¿correcto? Y a respetar rutinas. ¿A qué me refiero, no? Para él, un día en la mañana es levantarse a tal hora, tiene que tomar desayuno a tal hora, tiene que salir al trabajo a tal hora, tiene que vestirse de tal manera, tiene que utilizar tal zapato, y es muy pulcro en esa parte. Sin embargo, esto le va a generar pues problemas con la esposa. ¿Por qué? Y muchas veces tiene excesivo miedo a poder delegar un tipo de trabajo. O sea, él piensa que él solamente lo puede hacer bien, le da miedo delegar trabajo. Por eso que en este paciente, por ejemplo, regresa a la casa, la esposa ha hecho la limpieza de la cocina y vuelve a hacerla hacer porque él es el que lo hace de una manera adecuada. Y la esposa, por supuesto, se va a empezar a enojar y el paciente va a enojarse porque siente que no llega a cumplir sus normas, ¿correcto? Entonces, dense cuenta que hay un excesivo perfeccionismo o excesiva escrupulosidad al momento de su conducta. Y desde niño, ¿correcto? Entonces, esto es lo que caracteriza, chicos, a un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo o trastorno de personalidad anancástico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la autoafirmación? Soy perfeccionista, mantengo listas, incluso los pacientes que tienen este trastorno hacen listas de listas,
¿correcto? Me presiono y me tomo la vida muy en serio. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de prueba? Le vamos a preguntar al paciente, ¿se considera usted un perfeccionista? ¿Se presiona tanto en el trabajo de tal forma que no le queda el tiempo para hacer actividades recreativas? ¿Y qué opina del hábito del ahorro? Al opinar sobre el hábito del ahorro, el paciente es muy ahorrador e incluso se lleva trabajo a la casa, cuando lo debe terminar probablemente en el propio trabajo. ¿Correcto? ¿Y cuáles van a ser las pistas de conducta? El paciente va a estar meticulosamente vestido y con frecuencia va a hacer un reporte muy detallado de todas las cosas que tiene que describir al momento de describir sus síntomas. Y muchas veces estos pacientes chicos tienden justamente a eh, buscar, como les digo, pues la perfección y tienden, digamos, a tener una distorsión cognitiva que viene a ser la personalización, la racionalización, disculpe. Entonces trata el paciente de racionalizar todo, ¿correcto? Incluso hasta las relaciones sentimentales, las racionaliza. ¿Y cómo las racionaliza? Con esa incapacidad para poder expresar probablemente sus afectos. Y al esa incapacidad de poder expresar sus afectos las hace a través de objetos, ¿correcto? Regalar probablemente un celular, regalar probablemente una computadora, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la memotecnia para el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad? Obsesivoa, ¿ya? O sea, como se es tan detallista en el proceso de realizar un trabajo, va a perder ese objetivo de la actividad. Al final, este perfeccionismo va a boicotear su habilidad para poder concluir tareas. Es demasiado consciente, es inflexible con la parte de las normas y las reglas, la ética y la moral, y es escrupuloso, es decir, detallista. Es tacaño mezquino. Está poco dispuesto, como les decía, a delegar algún trabajo. En el propio trabajo, él prefiere que no lo haga una persona que lo podría hacer y él prefiere hacerlo él mismo. Y muchas veces estos pacientes empiezan a poder juntar cosas u objetos que carecen de valor. Evita descartarlos porque piensan que en algún futuro los podría utilizar. Es obcecado o pertinaz, ¿no? Es decir, rígido. Y probablemente las actividades recreativas eh, o con su familia las deja excluidas, es decir, prefiere muchas veces debido a sus preocupaciones en el trabajo. Por eso en el caso clínico decía, ¿no? La esposa lo describía como un maniático del control, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de los trastornos de personalidad? Ya como les he explicado, ¿no? El primer punto en la estrategia para establecer un diagnóstico de personalidad es poder probablemente establecer primeramente ese patrón de conducta en qué clúster está. Si está en el clúster A de los extraños, excéntricos, extravagantes o desconfiados, si está en el clúster B, donde el patrón de conducta es donde predomina la impulsividad, la teatralidad, la dramatización o la falta de respeto por normas y reglas, o en el clúster C, donde predomina los comportamientos ansiosos, temerosos, miedosos o escrupulosos, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir probablemente a la autoafirmación, a las pistas de conducta con las ideas sobrevaloradas que pueden tener un contenido de mecanismo de defensa o distorsión cognitiva y vamos a identificar cada uno de los trastornos, tiene sus características específicas. Entonces, utilizamos la técnica que ya les había indicado, ¿no? La técnica de arriba abajo, que es la biográfica, o la técnica de la ventana del síntoma, entendiendo que muchos de los pacientes con un trastorno de personalidad, como les he dicho varias veces, no se ven a sí mismos como las demás personas los ven. Entonces, hay una falta de introspección. Muchas veces los pacientes vienen con otras patologías y es a través de esa patología a través de la cual podemos aproximarnos a la personalidad del paciente. La autoafirmación, cómo se describe un paciente que tiene ese trastorno de personalidad, las preguntas de prueba, las pistas de conducta, es decir, la idea sobrevalorada como alteración psicopatológica en el contenido del pensamiento de los trastornos de la personalidad, que puede tener como contenido un
defensa o una distorsión cognitiva. Finalmente, la memotecnia. Y una vez planteada la hipótesis de un trastorno de personalidad, vamos a recurrir del psicólogo clínico para que éste realice el test psicométrico para la valoración de la personalidad. Y una vez que tengamos la valoración, que puede ser el inventario Milon o puede ser el inventario internacional para los trastornos de personalidad de las series, o el NeoPIR, que viene a ser eh, la aplicación justamente del modelo de los 5 grandes dimensional para la evaluación de la personalidad, podemos, digamos, como si fuera nuestro examen de sustento o de confirmación para que exista un trastorno de personalidad. Y recuerden lo que siempre les he dicho, que la mayoría de los pacientes con un trastorno de personalidad acuden por presencia de sintomatología psiquiátrica, es decir, de otra sintomatología psiquiátrica, trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, trastornos por uso de sustancias psicoactivas, trastornos de conducta alimentaria, típicamente la bulimia nerviosa en el trastorno límite de personalidad, o trastornos de control de impulsos. ¿No? Y acá tenemos, digamos, algunas preguntas, que este es el screen de Iowa para los trastornos de personalidad, que se pueden hacer, ¿no? De manera rápida, como por ejemplo, la mayoría de días tu estado de ánimo varía mucho, que nos hace pensar en un clúster B, ¿no es cierto? ¿Cómo usted se siente cuando no es el centro de la atención? Que nos hace pensar también en clúster B, específicamente en el trastorno histriónico de la personalidad. Frecuentemente insiste usted en tener lo que usted quiere en este momento, esa falta de o la falta de tolerancia a la frustración propio del trastorno límite de personalidad. Usted puede estar dudando de que algunos amigos o compañeros de trabajo no sean realmente leales o confiables, propio de el clúster A del trastorno paranoide de la personalidad. Y usted de repente está preocupado por qué que podría decir alguna palabra equivocada en frente de otras personas, ese miedo a la exposición social propio del trastorno evitativo de la personalidad. Y cuánto de repente usted evita conocer a alguien porque probablemente esté preocupado de que no pueda gustarle, propio del trastorno dependiente de la personalidad. Y hay justamente dimensiones potenciales como objetivos de tratamiento en los trastornos de personalidad. Está la inestabilidad del estado de ánimo propio de los trastornos del clúster B, la presencia de depresión o ansiedad, ¿correcto? La presencia de síntomas pseudopsicóticos o parecidos a la psicosis, o alteraciones en la identidad o disociación frente a eventos estresantes propios del trastorno límite de la personalidad. Ira y hostilidad, que puede haber muchas veces en el trastorno paranoide de la personalidad, la ira, o la hostilidad que puede suceder en el trastorno disocial de la personalidad. Las autolesiones son mucho más frecuentes como componente de esa propia impulsividad en el trastorno límite de la personalidad, y la propia impulsividad que viene a ser como concepto el hecho de decir o hacer algo sin pensar en las consecuencias de lo que hayamos dicho o de lo que la conducta que hemos seguido, ¿correcto? Entonces, acá tenemos la comparación de los trastornos de la personalidad como un cuadrito resumen. Miren, se dan cuenta. En el grupo A tenemos el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, que es el grupo de los excéntricos, extravagantes. Y, como les he dicho, ¿no? El trastorno esquizotípico de la personalidad, considérenlo como una esquizofrenia funcionante, ¿correcto? O una esquizofrenia suave, ¿correcto? Y tenemos acá la respuesta al tratamiento, que esto ya lo vamos a ver cuando desarrollemos psiquiatría. En la parte dramática, teatral, impulsiva, con falta de respeto a normas y reglas, tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, el límite, el histriónico y el narcisista. Dense cuenta que es mucho más frecuente en el antisocial. Recuerden que tiene que haber conductas disociales antes de los 15 años, y probablemente tiene que ver con un trastorno de conducta disocial. El trastorno límite está muy asociado a los cuadros depresivos crónicos, como la distimia, o también tiene esa similaridad por
esa variabilidad del estado de ánimo con el trastorno bipolar. En el trastorno histriónico de la personalidad muchas veces hay somatización, ¿correcto? Y el narcisista, algunos lo asocian a la bipolaridad leve o un trastorno ciclotímico, que varía entre la hipomanía y síntomas subdepresivos. La personalidad evitativa o ansiosa, ¿correcto? Que está en el clúster C, tiene una relación, un continuum con la fobia social. Por ahí está trastorno de ansiedad social. El trastorno dependiente tiene mucho que ver con un trastorno que vamos a ver en psiquiatría cuando hagamos trastornos de ansiedad, que viene a ser el trastorno de ansiedad por separación, también con el trastorno depresivo, ¿sí? Y en la parte del trastorno obsesivo compulsivo, igual hay una relación con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Una cosa es trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y otra cosa es un trastorno obsesivo compulsivo, donde en el trastorno obsesivo compulsivo o hay obsesiones o hay compulsiones. Recuerden que un paciente con un trastorno de personalidad experimenta una idea sobrevalorada que se experimenta de manera egosintónica. En cambio, una obsesión se experimenta de manera egodistónica, ¿correcto? Entonces, ¿por qué es importante conocer lo que es los trastornos de personalidad? Porque al final lo que nosotros vemos está, pues chicos, miren en la punta del iceberg, las patologías mayores, ¿no es cierto? Es decir, probablemente depresión, cuadros afectivos, dependencia a sustancias, pero lo que realmente tenemos que buscar es que un trastorno de personalidad o los rasgos anormales que pueda tener un paciente porque ya hemos dicho que la personalidad viene a ser la coraza inmunológica o la defensa inmunológica de nuestro psiquismo frente a los trastornos mentales, ¿no? Y algo para tener en cuenta, esto más que todo les he traído para que puedan ver, ¿correcto? Que es justamente la tríada oscura. ¿Y a qué denominamos la tríada oscura? A esta composición entre sintomatología a nivel caracterial o de personalidad, entre lo que es el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Miren lo que describe esto, y esto es literatura actual de este año, de un libro de psicopatología. Durante los últimos 15 años han estudiado estos rasgos que se denominan la tríada oscura. Y estas personas con rasgos de narcisismo, psicopatía y maquiavelismo tienden a quebrantar a los demás quizás en forma secreta para lograr sus propios fines, ¿correcto? Entonces, estos individuos ofenden, manipulan o ignoran las necesidades de otras personas. Pero aquellos con los tres rasgos son particularmente que egocéntricos y van a causar serios problemas a los demás. Y estas personas que pueden tener una alta puntuación pueden presentar un trastorno de personalidad, pero más a menudo experimentan escasa angustia o deterioro y funcionan de manera adecuada. Y a veces, muchas veces, chicos, esta teoría oscura lleva un funcionamiento muy eficaz, tanto en la esfera social, personal y laboral. Entonces, en el narcisismo ya hemos dicho, ¿no? Hay un elevado egocentrismo, un elevado sentido de importancia o autoadmiración, se busca que lo admiren, está convencido de que tiene que recibir un trato especial, hay una arrogancia excesiva y hay una búsqueda inmediata de gratificación, ¿correcto? En el maquiavelismo, ¿qué hay? Hay comportamientos manipuladores, intereses falsos, es falso, el paciente es cínico, no tiene moral y está centrado única y exclusivamente en el beneficio personal. Y en la psicopatía es propio, pues lo que hablamos en el trastorno antisocial de la personalidad. Es un paciente duro, imperturbable, insensible, frente, le encanta quebrantar las normas y las reglas, es muy poco empático, no carece de remordimientos y es desinhibido. Entonces, las personas probablemente con esta tríada oscura, que son rasgos de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, buscan poder, dominación social, un elevado estatus, recompensas inmediatas, beneficios personales sin límites, emociones intensas y probablemente esa sensación de búsqueda de novedad los va a llevar a buscar sustancias y experimentar lo que nosotros digamos ese subidón por cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Y algo a tener en cuenta en la triada oscura. En la esfera personal es mucho más probable que estas personas sean presuntuosas, deshonestas, desagradables,
que consuman, tengan un problema de dependencia a sustancias, que sean conductores agresivos, que sean codiciosos o desconfiados. Y en la esfera social es muy probable que las personas sean dominantes, prejuiciosas, poco éticas, que intimiden a las demás personas, muy extrovertidas, agresivas e insensibles. En la esfera sexual buscan una gratificación rápida, buscan sexo casual, muestran probablemente estrategias agresivas, exhiban oportunismo sexual, busquen más parejas sexuales, predomine la promiscuidad, cometan infidelidades sexuales y aborden furtivamente parejas de otros. Y en el trabajo va a ser muy frecuente que estas personas con esta triada oscura muestren un liderazgo, pero un liderazgo tóxico. Busquen a toda costa, sin remordimientos, el propio beneficio. Engañen, tengan relaciones laborales conflictivas, cometan probablemente hostigamiento o acoso sexual, obstaculicen el éxito profesional de los subordinados y comprometan probablemente el bienestar personal de los subordinados en la esfera del trabajo porque no experimentan remordimientos. Y algo a tener en cuenta, miren chicos, ¿no? ¿Quién es más probable que presente esta triada oscura que es maquiavelismo, psicopatía y narcisismo? Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, mucho más frecuente en estudiantes, en estadounidenses blancos no hispanos frente a las minorías étnicas raciales, es mucho más frecuente en los directores ejecutivos, los CEOs y los altos directivos, que frente a empleados no gerenciales, en los conocidos trolls de Internet frente a usuarios no malévolos, y estas personas, probablemente con esta triada oscura, tienden a alcanzar posiciones de liderazgo, ganar salarios más altos, sentir satisfacción por su carrera y negociar de manera eficaz. ¿Correcto? Y la gran pregunta que yo justamente les hago terminando esto de personalidad, ¿cuántos de los médicos tenemos la triada oscura? ¿Cuántos probablemente manipulamos personas? ¿Cuántos buscamos solamente nuestro beneficio personal? ¿Correcto? Entonces, es algo importante a tener en cuenta, porque como les he dicho, chicos, ¿no? Mientras más se desestructure la sociedad, va a haber mayor emergencia de trastornos de personalidad. Y probablemente el núcleo social de una comunidad y de una población es la familia. Y cuando en una familia no se desarrolla una buena crianza, una buena educación, a pesar probablemente de que exista características temperamentales o innatas, el carácter depende de la educación y del aprendizaje social. Si no se desarrolla de manera adecuada, tenemos pues la emergencia de trastornos de personalidad que está ocurriendo actualmente. Yo les dejo para terminar esta frase de Albert Camus. Cuando hemos visto una sola vez resplandecer la felicidad en el rostro de un ser querido, descubrimos que no puede existir para el hombre otra vocación que la de originar esa luz en los rostros que nos rodean. ¿Correcto? Pues con eso hemos terminado lo que es personalidad. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos desarrollado? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo tengo una duda, doctor. Ya te escucho, Luana. ¿Cuál era la diferencia entre trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo a secas? Ya. Mira, en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es un patrón. Ya es un patrón persistente de comportamiento donde se caracteriza por el perfeccionismo. ¿Correcto? Y el respeto excesivo por las normas y la realidad es un patrón, es un rasgo. En cambio, el TOC y en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad hay una idea sobrevalorada con contenido de perfeccionismo excesivo. En cambio, en el TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, predomina la idea obsesiva. Y por definición, una idea obsesiva es una idea intrusa, parásita, el cual el paciente es una idea que se mete a la cabeza del paciente, pero el paciente sabe que es irreal. Por ejemplo, el paciente puede pensar que cada vez que pasa por una puerta se va a transformar en otra persona. Entonces, antes de pasar la puerta, eso le genera ansiedad, le genera egodistonía frente a esa idea, porque él sabe que no es posible, pero no se puede resistir a hacer la compulsión que baje la ansiedad. La compulsión probablemente antes de pasar la puerta es, por ejemplo, ¿no? Saltar 5 veces. Entonces, cada vez que pasa una puerta, salta 5 veces.
Esa es la compulsión. Y la compulsión se desarrolla para disminuir la ansiedad, ¿correcto? Sí, doctor. O sea, ese último ya es un trastorno mental. Obsesivo compulsivo. Trastorno obsesivo compulsivo. Ok, gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicos? Buenas noches, doctor. Doctor, ¿quizás puede explicar la viñeta 5 y 6? Mm, mm, a Solo ver, que pero no me quedó. la viñeta Sí, 5 es y de la 6. anterior clase. Pero eso lo vamos a hacer en una clase que justamente con Ariana hemos comentado que lo vamos a recuperar en esta semana, antes del examen. Ok. Es decir, porque ha habido algunos de sus compañeros que no han podido asistir a la clase, ¿correcto? Donde hemos podido terminar de desarrollar el clúster B, Ya, ¿ya? entonces, Eso buena actualización. lo vamos a desarrollar en otra sesión, no se preocupe. Eso ya lo he conversado con Ariana, ¿ya? Ahora lo que tenemos que avanzar es síndromes, ¿correcto? Pero igualmente a mí me preocupa y me llama la atención que solamente estén conectados 18 personas, ¿sí? Pero bueno, chicos, ¿qué podemos hacer, no? Igual, Stephanie, estás grabando, ¿no? Has iniciado la grabación para que, y como tú me has creado el link, vas a poderlo compartir con tus compañeros, ¿no es cierto? Buenas noches, doctor. Sí, se está grabando la Ya, reunión. ya, listo, no hay ningún problema, Stephanie. Gracias, más bien. Ya, entonces, ahora voy a dejar de compartir y vamos a hacer lo que corresponde a síndromes, ¿correcto? Me esperan un momentito mientras voy cargando la presentación. Gracias.
Ya, a ver, chicos, entonces vamos a continuar, ¿ya? Ahora nos toca justamente desarrollar lo que es psicopatología y diagnóstico, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar prácticamente todo lo que hemos aprendido en nuestra psicopatología básica, es decir, lo que hemos estudiado en cada una de las funciones parciales, ¿no es cierto? Lo que hemos estudiado en aspecto y actitud, lo que hemos estudiado en psicomotricidad, lo que hemos estudiado en eh, lenguaje, lo que hemos estudiado en pensamiento, concurso y contenido, lo que hemos estudiado curso, contenido y capacidad abstractiva, lo que hemos estudiado en senso, percepción, orientación, memoria, atención y concentración, cálculo básico, juicio de realidad y el juicio crítico, y finalmente la introspección. Entonces, esas funciones parciales las vamos a agrupar en el examen mental y haciendo una anamnesis, vamos a poder caracterizar o transformar esa experiencia subjetiva del paciente en un lenguaje psicopatológico o en un término preciso, el cual nos va a permitir poder estructurar los diferentes síndromes que vamos a poder diagnosticar, ¿correcto? Eso es algo muy importante recordar. Entonces, ahora vamos a recordar probablemente todo lo que hemos aprendido en nuestra psicopatología básica para aplicarla a lo que es la psicopatología clínica, que es el hecho de desarrollar o establecer un diagnóstico sindromático, ¿no? Entonces acá les pongo una frase de Lewis Carroll de Alicia a través del espejo. Te has cubierto de gloria. No sé qué es lo que quieres decir con eso de gloria, observó Alicia. Quiere decir que ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada. Pero gloria no significa un argumento que deja bien aplastado, objetó a Alicia. Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty, con un tono de voz más desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Y esto es justamente a lo que nos enfrentamos probablemente en psicopatología, ¿no? Y es por eso que la psicopatología descriptiva fenomenología, con la fenomenología, nos va a permitir realizar esa capacidad que tiene el clínico, ¿no? De transformar la vivencia subjetiva del paciente en un lenguaje psicopatológico que sea entendible y a través del cual todos nosotros, profesionales de la salud, podamos comunicarnos, ¿correcto? Porque el paciente no va a venir y me va a decir, ¿sabe qué, señor psiquiatra? Yo tengo anedonia, o ¿sabe qué? Yo tengo una idea obsesiva, o ¿sabe qué? Yo tengo una idea delirante primaria, ¿correcto? No me va a decir eso el paciente, ¿sí? Entonces, esa es la habilidad, y eso es justamente lo que les voy a explicar. ¿Qué nos permite justamente el diagnóstico en psicopatología? Nos va a permitir nombrar, definir, identificar un padecimiento en particular. Y recuerden, chicos, ¿no? Enfermedad es probablemente o es lo que nosotros como médicos tratamos y padecimiento es lo que el paciente padece, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. ¿Sí? Entonces, eh, que es susceptible de estudio, de compararla, de explicarla y controlarla. Y la psicopatología, ¿y cómo lo realizamos? A través de la entrevista clínica que incluye, correcto, la anamnesis y el examen del estado mental, pero a través del análisis fenomenológico, es decir, utilizando la fenomenología descriptiva, no adjudicando una teoría, ¿correcto? Para explicar ese síntoma, simplemente describiendo lo que el paciente experimenta. Y recuerden que ya para el curso de psiquiatría que van a llevar en el 10º semestre, la psicopatología es el cimiento científico sobre el cual se construye la psiquiatría clínica, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. Entonces, el diagnóstico psicopatológico es mucho más simplemente que ponerle una etiqueta que yo voy a arrancar del aire a un paciente y se la voy a prender con un alfiler a un paciente que está sufriendo. No, no es eso, sino transmite la información de lo que le está sucediendo al paciente en este momento y de otros cuadros que son muy similares. Es por eso que es un diagnóstico sindromático. Y recuerden que un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan un grupo de entidades, ¿correcto? Del curso y además del pronóstico y lo que deberíamos hacer en el momento actual. Entonces, además, este diagnóstico va a permitir que nos comuniquemos como médicos y debe incluir información completa y no solamente palabras, chicos,
que sean utilizadas de manera idiosincrásica, ¿correcto? Es decir, bajo mi criterio, hay una psicopatología descriptiva que se estudia justamente para eso, y esa es la psicopatología básica, ¿correcto? Entonces, los síntomas y signos al final, a través de la fenomenología descriptiva y a través de un lenguaje psicopatológico, van a permitir identificar los síndromes psiquiátricos, ¿correcto? Entonces, tenemos que recordar probablemente todas esas funciones parciales que hemos estudiado de manera separada, porque al final recuerden, ¿no? Que el cerebro no viene estructurado como el DSM-5 o como el CIE-10, o no viene estructurado como síndromes, es un conjunto que funciona de manera holística. Y para establecer un diagnóstico, entonces nosotros como clínicos vamos a utilizar pues este mecanismo conocido de tipificación, y es probablemente el psiquiatra el que tiene esta capacidad más desarrollada de poder tipificar y poder diferenciar un síndrome del otro, ¿correcto? Y la tipificación que viene a ser es esta capacidad para reconocer diversos síndromes psicopatológicos que surgen no solamente a través del dominio de definiciones conceptuales, no, 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 surge justamente a través de el ensayo clínico continuo, el desarrollo de historias clínicas continuas, el desarrollo de exámenes mentales continuos, ¿correcto? Y del encuentro justamente con estos propios pacientes que experimentan los síndromes. Se aprende, vamos a aprender lo distintivo de cada cuadro y cómo vamos a poder diferenciarlos entre sí. Es prácticamente la misma estrategia que yo les he enseñado para diagnosticar trastornos de personalidad, ¿correcto? Entonces, vamos a reconocer probablemente el núcleo psicopatológico de cada síndrome, es decir, lo emblemático, y también tenemos que conocer lo usual y lo inusual, lo típico y lo atípico. Y utilizando este examen psicopatológico detallado en el examen del estado mental, reconocer justamente los fenómenos que son considerados anómalos, que no son normales. Es por eso que cada vez que desarrollábamos en las funciones parciales, cada una de las funciones parciales, inicialmente yo les hacía una introducción de lo que era normal, que antes teníamos que conocer lo normal para poder entender lo anormal. Correcto. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer estos fenómenos anómalos en psicopatología? Entonces, de la alteración, es decir, se va a producir alteración en las funciones parciales que ya les he descrito qué son esas funciones parciales y cómo esta alteración en las funciones parciales genera impacto en el funcionamiento del paciente, es decir, en la eficiencia general. Las funciones parciales son estos aspectos de la experiencia psicológica y del comportamiento que se estructuran netamente para estudio a través de un examen, de una estructura del examen del estado mental. Es decir, la memoria, la sensopercepción, la afectividad con el estado de ánimo y el afecto, el pensamiento con curso, contenido y capacidad abstractiva, la conciencia, la psicomotricidad. Y la eficiencia general viene a ser, chicos, la capacidad de funcionamiento. Es decir, el funcionamiento tanto académico, tanto laboral, tanto social, la identidad del propio individuo o el sentido de uno mismo. Es por eso que en la identidad y el sentido de uno mismo está dentro de como un grupo de síndromes los trastornos de personalidad, si ustedes se dan cuenta. Pero el síndrome, por característica, va a tener ese impacto de generar una alteración en el funcionamiento del paciente, ya sea a nivel académica, laboral, social, interpersonal, ¿correcto? Y la propia autodirección. Y lo de abajo, si ustedes se dan cuenta acá, identidad, sentido de uno mismo y autodirección, son características propias de la personalidad. Entonces, acá era lo que les decía previamente, enfermedad versus padecimiento. Bohr habla de, este es un filósofo, de que las enfermedades son aquello que nosotros como médicos tratamos y los padecimientos es lo que el paciente sufre o la persona sufre, ¿correcto? Entonces, para la gran mayoría de los síndromes psiquiátricos, la clasificación diagnóstica va a surgir de ese perfil de síntomas manifestados por el paciente. Entonces, vamos a usar los síntomas para crear o para formar categorías diagnósticas, ¿correcto? Ya hemos dicho esto, que para la gran mayoría de los síndromes psiquiátricos, su clasificación diagnóstica surge del perfil de estos síntomas manifestados. Entonces,
La etiología, por ejemplo, nosotros podemos identificar que un trastorno neurocognitivo, una demencia, puede ser causada por la infección del virus de la inmunodeficiencia humana 1 o 2, o por una base genética y patología estructural, lo que sucede en la enfermedad de Huntington. Nosotros sabemos que esta mutación en la proteína huntingtina genera una alteración que es evidenciable objetivamente a través de la corea propia del Huntington, ¿sí? Y la causa al final es una hipótesis, lo que sucede en la fuga disociativa. Es decir, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver en un síndrome disociativo, que cuando hay un síndrome disociativo tiene que existir sí o sí un evento estresante significativo para el paciente, que hace que la conciencia separe algunas funciones parciales de la conciencia normal, se separa, ¿correcto? El paciente puede perder la identidad, puede hacer de repente una amnesia disociativa afectándose la memoria, asociado a una fuga disociativa. Y la descripción psicopatológica, como les digo, chicos, ¿no? Es ateórica, es decir, no utiliza una teoría. Esto permite que desarrollemos una terminología descriptiva precisa, ¿no es cierto?, a través de la fenomenología descriptiva, ¿correcto? Entonces, los síntomas y signos al final van a formar constelaciones, que van a conformar síndromes de las propias enfermedades mentales. Miren, la enfermedad tiene un comienzo bien definido porque que viene después de un periodo de salud normal. Por ejemplo, un trastorno del aprendizaje, un retraso mental, un trastorno de la personalidad, es una característica que sucede durante toda la biografía del paciente. ¿Correcto? El paciente ha nacido así y tiene ya esa alteración a nivel del aprendizaje, o tiene un retraso mental leve, moderado, grave o profundo, o tiene un trastorno de personalidad que ya se establece a los 18 años y es un patrón persistente de respuesta. Y, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir desarrollando los diferentes síndromes. En la psicosis o el síndrome psicótico va a haber un núcleo psicopatológico muy importante, que es la pérdida del juicio de la realidad. Y acá justamente eso es lo característico, y el núcleo psicopatológico de un síndrome psicótico son los delirios o ideas delirantes, que son alteraciones a nivel del contenido del pensamiento, y las alucinaciones que son propias justamente de la esfera sensoperceptiva, que pueden ser simples, que pueden ser complejas, ¿correcto? Hay una ausencia de introspección porque se pierde el juicio de realidad en el síndrome psicótico, ¿correcto? Es decir, el paciente confunde sus vivencias internas con la realidad externa, es decir, es como si se fusionara, ¿correcto? Y, por ejemplo, en el síndrome ansioso o en la neurosis, el núcleo psicopatológico básico, chicos, viene a ser el miedo y la preocupación, ¿correcto? Y normalmente en una neurosis o un síndrome ansioso hay una reacción psicopatológica al estrés percibido, expresado a nivel del estado de ánimo o el comportamiento inapropiado para enfrentar ese estresor, a través de la autoimagen, las relaciones interpersonales, o probablemente muchas veces en el síndrome ansioso suceden síntomas corporales sin una causa aparente, ¿correcto? Que se va a caracterizar dentro del síndrome ansioso el síndrome somatomorfo, ¿sí? Entonces vamos a ir desarrollando los diferentes síndromes y les voy a ir explicando cuál es el núcleo psicopatológico para identificarlo, y que es como si fuera un rompecabezas y que se va añadiendo a los lados para completar el síndrome. Miren, el señor P es un universitario de 19 años que está en segundo año de administración de empresas. Aunque le fue bien en el primer año, sus notas han empeorado mucho recientemente. Sus padres están preocupados porque apenas los llama, y cuando lo hace parece distante y distraído. Sus padres cuentan que ya lo vieron cambiado cuando regresó a casa después de terminar el primer año. Trabajaba en una tienda de juego de cartas de fantasía y solía llegar a casa oliendo a cannabis. Lo convencieron de que fuera al psiquiatra, aunque al principio no quiso. Durante la primera evaluación, estando sus padres delante, el señor P estuvo cohibido y se mostró reacio a hablar. El psiquiatra pidió estar a solas con él y los padres salieron. Al preguntarle si le gustaba algún juego de cartas en especial, el señor P pareció animarse y contó que aunque la mayoría de la gente cree que se trata de simples juegos,
no era así, ¿correcto? Refirió que oía la voz del gran hechicero contándole secretos y que la gente a su alrededor eran simples peones de un juego más amplio del bien contra el mal. El psiquiatra le preguntó cuánto tiempo hacía que se comunicaba con ese gran hechicero, el cual le hablaba, ¿no es cierto? Y el paciente respondió que desde que el brujo había acudido a él el verano anterior, 7 meses antes de la evaluación. Al preguntarle si se comunicaba con el hechicero después de fumar cannabis, el paciente refirió que había empezado a oír la voz después de fumar cannabis, pero que llevaba más de 3 meses sin probarlo. El análisis toxicológico en orina realizado ese mismo día no encontró ninguna droga. Entonces, esto, chicos, esta viñeta clínica es justamente lo clásico que se presenta en un síndrome psicótico. El paciente tiene delirios, tiene creencias, extrañas, raras, pero que son incomprensibles, ¿correcto? A partir de un juego de cartas. Además de eso, tiene alucinaciones, ¿no es cierto? Y ha perdido el juicio de realidad. Él piensa que lo que le está sucediendo dentro de su mente se está fundiendo con la realidad externa. Y además hay una ausencia de introspección. Aparentemente, para buscar la etiología, esto ha podido ser gatillado por el uso de cannabis, pero en el momento el paciente, y se confirma con un toxicológico, ya no consume cannabis. Entonces estamos frente a lo que conocemos como un síndrome psicótico. Entonces, el núcleo psicopatológico del síndrome psicótico son los delirios y las alucinaciones. Y a esto se le agrega justamente la ausencia de introspección y además la pérdida del juicio de la realidad. Y característicamente, cuando veamos un paciente con un síndrome psicótico, muchas veces en el pensamiento del curso puede estar disgregado, ¿correcto? Y a nivel del contenido va a haber ideas delirantes, de diferente contenido, ¿no? Pero que son extrañas o raras y son imposibles de que puedan de repente suceder, pero que el paciente las mantiene con una convicción muy, muy, muy férrea, ¿correcto? Eso es lo que sucede en un síndrome psicótico. Entonces, cuando ustedes identifiquen delirios, alucinaciones, asociados probablemente a ausencia de introspección o conciencia de enfermedad y donde se está alterando el juicio de realidad del paciente, es decir, se funden las vivencias internas con las vivencias externas, hablamos de un síndrome psicótico, ¿no? Ahora, seguimos con el siguiente caso. Una madre de 37 años se divorció hace unos 6 meses y tiene la custodia de sus 2 hijas. Volvió a trabajar a jornada completa para llegar a fin de mes. Hace unos 2 meses, estando en el trabajo, empezó a encontrarse muy nerviosa. En pocos minutos tenía palpitaciones, le costaba respirar y casi pierde el conocimiento. Los compañeros la llevan a toda prisa al hospital, le realizan un reconocimiento médico y no encuentran ninguna causa. Al cabo de una semana tiene otro episodio similar en el supermercado y siente justamente mucha vergüenza porque ha de tumbarse en el suelo unos minutos, rodeada de los demás clientes de la tienda, hasta que los síntomas ceden. Tiene después otros dos, entre comillas, sustos en situaciones distintas. Está siempre preocupada, a la espera de que el problema ocurra de nuevo. Ha dejado de acudir a varias reuniones del trabajo para evitar sentirse avergonzada delante de los compañeros si le vuelve a dar la locura, ¿correcto? Entonces, si nosotros empezamos a identificar en este síndrome, ¿correcto? El núcleo psicopatológico es el miedo y la preocupación, ¿correcto? Miedo y preocupación. Acá la paciente está empezando a experimentar miedo a tener nuevos episodios, que ella los etiqueta como la locura, ¿correcto? Pero en esos episodios probablemente, si ustedes pueden identificar en el caso, hay sintomatología vegetativa, palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de que va a perder probablemente el conocimiento. Y después de ese miedo que tiene a eso, hay preocupación porque nuevamente le vuelva a ocurrir un episodio similar, ¿correcto? Y al final, ¿qué está empezando a suceder? Está impactando en su eficiencia general o en su funcionamiento, por supuesto, porque deja de acudir a las reuniones del trabajo porque está evitando alguna situación donde sus compañeros se den cuenta que puede experimentar esto.
Entonces, característicamente esto identifica a lo que nosotros reconocemos como síndrome ansioso. ¿Y de qué se caracteriza el síndrome ansioso? De una reacción comprensible al estrés, pero donde la alteración emocional es una variante de respuesta normal, pero al final se mantiene el insight, el paciente tiene introspección respecto a lo que le está pasando, pero tanto la personalidad como la identidad se van a afectar mínimamente, ¿correcto? Entonces, en el síndrome ansioso lo que predomina, chicos, es el miedo y la preocupación, asociado en el pensamiento probablemente por rumiaciones con contenido ansioso. El paciente empieza a pensar que le va a suceder lo peor. Muchas veces puede haber catastrofismo. Muchas veces el paciente puede pensar de que le va a suceder algo muy malo a él o a sus familiares, ¿correcto? Y empieza a tener sintomatología vegetativa asociada. Característicamente en el síndrome ansioso, chicos, para que recuerden, hay insomnio de conciliación, ¿correcto? Por supuesto que la propia ansiedad va a generar, chicos, o va a contaminar ese estado de ánimo ansioso, va a contaminar la atención y la concentración y el paciente no se va a poder concentrar, va a contaminar la memoria y no va a poder recordar cosas, ¿correcto? Pero si ustedes se dan cuenta, personalidad e identidad se afectan mínimamente. Eso es lo característico del síndrome ansioso. Entonces, en el diagnóstico psicopatológico tiene que ser, chicos, jerárquico. ¿Por qué jerárquico? Porque primero vamos a ir de los síndromes orgánicos a los síndromes psicóticos, luego a los síndromes ansiosos y finalmente a las reacciones de adaptación y situacionales, es decir, trastornos de adaptación donde existe una respuesta sobre o exagerada a una relación, a una situación normal que se puede presentar en nuestro día a día. Entonces, por eso, el diagnóstico puede ser categorial, donde utilizamos las diferentes clasificaciones DSM-5 versión revisada, CIE-10 o CIE-11, que va a tener una lista de sintomatología para poder establecer un determinado diagnóstico o una clasificación dimensional, que son propuestas diagnósticas, es decir, un espectro, síndromes con una entidad nuclear, ¿correcto? Entonces, acá ustedes pueden ver, ¿no? En el síndrome psicótico hay múltiples causas etiológicas. Puede deberse a un trastorno orgánico, un síndrome orgánico agudo, lo que hemos visto, por ejemplo, ¿no? Un síndrome, una demencia, un síndrome orgánico agudo que se conoce como delirium, un síndrome orgánico crónico que se conoce como demencia, o un síndrome amnésico asociado a alguna afectación orgánica. En la psicosis también está la esquizofrenia, están los trastornos afectivos o los estados paranoides, y puede haber también, miren, se dan cuenta, chicos, un síndrome psicótico se puede presentar en un trastorno afectivo, ya sea en una manía grave con síntomas psicóticos o en un trastorno depresivo mayor grave con síntomas psicóticos. Pero ese no es el objetivo de el diagnóstico sindromático, simplemente es conocer que la psicosis está caracterizada por delirios y alucinaciones, alteración en el juicio de la realidad sin insight o sin introspección. ¿Correcto? Vean los cuadros que se pueden presentar. Esto ya va a servir para psiquiatría. Y ahora, miren, vamos a ver, acude a consulta a un hombre de 80 años que indica que le cuesta trabajo encontrar las palabras al hablar, lo que atribuye a la edad. La esposa refiere que cada vez más le cuenta las mismas cosas y le hace las mismas preguntas varias veces al día. El problema viene empeorando desde hace un año sin que existan desencadenantes claros. La esposa también explica que ella se encarga ahora de la economía familiar porque él ya ha cometido varios errores con las facturas en el último año. Durante la entrevista, el hombre es incapaz de describir el contenido de las últimas noticias, aparte de referencias vagas a guerras en algunas partes del mundo. Al hacer la exploración neuropsicológica, el rendimiento observado en las pruebas de memoria, nombra objetos y de función ejecutiva se encuentran en el percentil 1 correspondiente a su edad. Durante la evaluación hace varios comentarios socialmente inapropiados, pero se muestra cordial y colaborador. La atención compleja y la capacidad visoespacial son normales para su edad y no acusan ningún declive. Él y la esposa refieren que el paciente bebe 3 o 4 copas a la semana y nunca ha bebido mucho alcohol.
Ambos niegan la presencia de sintomatología depresiva, es decir, ánimo deprimido, anedonia, ¿correcto? Él perdió el conocimiento una vez durante 5 minutos, unos 20 años atrás, a raíz de un accidente de tránsito y no tiene otro antecedente de traumatismo craneal. Entonces, acá estamos viendo justamente un síndrome que se presenta mucho más en pacientes adultos mayores, ¿correcto? Del cual el núcleo psicopatológico, chicos, viene a ser el deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo se puede dar en múltiples funciones parciales que se conocen como cognición en general. Memoria, el pensamiento abstracto, atención y concentración, cálculo básico, orientación. Y esas alteraciones en la parte de la cognición van a tener un impacto en la funcionabilidad del paciente, ya sea en las actividades básicas de la vida diaria, que se conocen como poder comer solo, poder bañarse solo, poder vestirse solo, ¿correcto? Poder ir al servicio higiénico a hacer sus necesidades solo. Esas son las actividades básicas de la vida diaria. Y también ese deterioro cognitivo va a llevar un impacto en las actividades instrumentales, es decir, el paciente ya no tiene la capacidad probablemente de qué, de poder pagar sus facturas, de poder gestionar su dinero. Si anteriormente podía manejar su automóvil, lo maneja, pero se empieza a perder en las calles, ¿correcto? Entonces, característicamente, esto es lo que nosotros conocemos como un síndrome demencial. ¿Y por qué? Porque se produce una alteración en esos dominios cognitivos, en la memoria, en la percepción, en la afectividad, en el pensamiento o en la propia cognición social, que va a llevar finalmente, chicos, a un impacto en ya sea las actividades instrumentales de la vida diaria o las actividades básicas de la vida diaria. Característicamente en la memoria hay alteraciones en la memoria inmediata, la capacidad de poder repetir, hay alteraciones en la percepción, pueden haber alucinaciones. En la afectividad, por ejemplo, el paciente puede estar irritable o puede estar muchas veces deprimido y parecer una depresión, pero al final es un síndrome demencial. Las alteraciones en el pensamiento, muchas veces el paciente tiene bloqueos porque probablemente no recuerda. Y en la cognición social, cuando hay una alteración a nivel del lóbulo prefrontal, el paciente puede empezar a tener conductas desinhibidas, ¿correcto? Luego, miren, vamos, la señora S, soltera de 26 años de edad, acude al internista porque tiene insomnio. En la entrevista dice que también está decaída, que se concentra peor que antes y que ya no disfruta de actividades que antes le gustaba. Tiene menos energía y apetito, y que hace poco le ha dado por pensar que más le valdría estar muerta. Niega haber hecho planes de suicidio, pero dice que si algo me ocurriera, no creo que me importase. Los síntomas aparecieron hace 2 meses a raíz de la ruptura con su novio. Refiere que estuvo deprimida a los 20 pocos años y luego después de romper con un novio anterior. La señora S dice que siempre está preocupada, que le produce ansiedad diversas cuestiones, sobre todo su rendimiento laboral, aunque le han hecho una evaluación negativa, aunque nunca le han hecho una evaluación negativa. Los exámenes de laboratorio son negativos, niega el uso de sustancias y de tener algún antecedente de ánimo muy elevado. Entonces, esto es lo característico, chicos, en el núcleo psicopatológico. Acá identificamos en nuestra paciente el ánimo, el núcleo psicopatológico del síndrome depresivo es el ánimo deprimido asociado a esa incapacidad para poder experimentar placer, ¿correcto? O la disminución o la pérdida del interés, que es psicopatológicamente el término es anedonia. Entonces, el núcleo psicopatológico del síndrome depresivo es ánimo deprimido y anedonia. Y asociado a eso se van a agregar síntomas vegetativos. Característicamente va a haber disminución del apetito, característicamente va a haber a nivel del sueño insomnio con despertar precoz. Además va a haber disminución en el interés o en el deseo sexual, ¿correcto? Y en el pensamiento, como ustedes están viendo, lo primero que más nos va a llamar la atención va a poder haber ideas, en el curso va a estar enlentecido, puede haber también a nivel de la psicomotricidad retraso psicomotor, ¿no es cierto? Y a nivel de el contenido del pensamiento, ideas autolíticas.
que pueden llegar incluso hasta ser estructuradas o no estructuradas. Puede haber ideas de minusvalía, es decir, que el paciente puede ser un estorbo para los demás, o que esta paciente empiece a autoculparse o autorreprocharse respecto a esa ruptura sentimental. Entonces, eso se denomina ideas de autorreproche o incluso muchas veces experimentar culpa patológica. Es decir, digamos, si hace 3 meses falleció su esposo, empieza a experimentar que ella ha podido hacer algo más por él y empieza a experimentar culpa patológica. Igualmente, ¿se acuerdan, no? Igual, este ánimo deprimido va a contaminar la memoria y va a simular una demencia, que es lo que se conoce como pseudodemencia depresiva, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el núcleo sintomatológico? La anedonia y el ánimo deprimido. Y se van agregando a nivel del pensamiento ideas de minusvalía, ideas autolíticas o ideas con contenido de muerte, ideas de desesperanza, ¿correcto? A nivel y los síntomas vegetativos, lo que les he dicho, ¿no? El apetito va a estar disminuido, característicamente va a haber un insomnio con despertar precoz, se despierta a las 3, 4 de la mañana, hay disminución de energía, el paciente refiere que tiene apatía o anergia, ¿correcto? Y hay disminución en el interés sexual. Y clásicamente va a haber un impacto en las funciones cognitivas, específicamente en la memoria y en la atención y en la concentración, ¿correcto? Entonces, eso es lo que caracteriza a un síndrome depresivo, ¿correcto? Miren, vamos al siguiente síndrome. La policía lleva al servicio de urgencias a un varón de 21 años, soltero, estudiante de último año de administración de empresas de una universidad local. Había provocado un altercado en una tienda de computación. El ánimo aparece irritable y expansivo al relatar orgulloso que ha estampado un ordenador contra el suelo porque el encargado se negó a contratarlo como consultor publicitario. Empleo que por supuesto no estaba en oferta. El paciente habla aceleradamente, tiene fuga de ideas, muestra distraibilidad al describir que la campaña que él diseñó la semana anterior va a revolucionar no solamente la comercialización de los ordenadores, sino también la de otros bienes de consumo. Dice que no tiene sueño a pesar de llevar una semana durmiendo 2 horas por las noches, pero admite que desde hace unos días escucha la voz de Steve Jobs que le sugiere ideas para una campaña publicitaria de ordenadores. Además, admite haber bebido alcohol demasiado algunas veces y haber fumado marihuana los fines de semana cuando estaba en el primer año de su carrera universitaria. Pero explica que no ha consumido alcohol ni drogas en los últimos 3 meses. Y si ustedes comparan con el caso clínico anterior, esto es justamente la otra cara de la moneda, la otra polaridad, ¿no es cierto? Acá el paciente tiene una excesiva energía y además de tener una excesiva energía, hay una disminución de la necesidad de dormir, hay excesiva energía y además hay estado de ánimo eufórico. Ese es el núcleo psicopatológico de este síndrome. Y asociado a eso va a haber alteraciones vegetativas. A nivel del sueño va a haber una disminución de la necesidad de dormir, a nivel de la energía va a haber excesiva energía y a nivel del pensamiento en el curso va a haber lo clásico que es la fuga de ideas, ¿no es cierto? Ese pensamiento saltígrado con las asociaciones por asonancia y la distraibilidad. Y además de esas fugas de ideas, por ese estado de ánimo eufórico que es lo primario, va a empezar a aparecer ideas deliroides de grandeza, ¿correcto? Que el paciente, ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Está diseñando probablemente una de las mejores campañas de ordenadores, ¿correcto? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como síndrome maníaco, ¿correcto? En el síndrome maníaco, el núcleo sintomatológico es el aumento de la energía y el ánimo eufórico, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. Aumento de energía y ánimo eufórico. En el pensamiento, ¿qué va a haber? Ideas deliroides de grandeza, genialidad, la clásica fuga de ideas, ¿correcto? El pensamiento justamente tangencial, que es propio de la fuga de ideas. Y en los síntomas vegetativos, el paciente muchas veces puede dejar de comer o puede empezar a comer en exceso, tiene disminución de la necesidad de dormir y tiene excesiva energía. Quiere hacer muchas cosas, ¿correcto? Y además a esto va asociado distraibilidad. Y se pueden, digamos, agregar alucinaciones, pero que son congruentes con el estado de ánimo.
Por ejemplo, este paciente tiene esa idea del tiroide de grandeza que está diseñando una campaña publicitaria que va a revolucionar los ordenadores, pero tiene aparentemente alucinaciones auditivo-verbales, pero que son congruentes con el estado de ánimo que es eufórico, ¿no? Y miren, acá estamos viendo la ansiedad y los síntomas asociados. Acá está pues la neurosis depresiva. Esto es más que todo, no para que se lo aprendan, por favor, ¿ah? Esto es para que vean cómo cada síndrome va a tener un componente de diferentes trastornos que ya los vamos a estudiar en psiquiatría, ¿correcto? Los trastornos de personalidad, los trastornos adaptativos, otros trastornos, las disfunciones sexuales, la dependencia a drogas, el retardo mental y otras alteraciones asociadas a la infancia. Acude a consulta una paciente de 35 años, soltera, que trabaja como bibliotecaria en una universidad. Refiere presentar pensamientos intrusivos referentes a cierta forma de miedo a contaminarse con los que viene luchando desde los 20 años. Entonces, sin motivo aparente, empezó a preocuparse porque el agua de la casa compartida con 3 compañeros de facultad pudiera haberse contaminado con el sistema colector. Empezó a no poder beber agua en casa y a evitar a ir al baño por miedo a empeorar el problema y a contaminar el agua potable de sus compañeros. Desde entonces, este problema la ha llevado a mudarse varias veces disfrutando de un breve respiro en cada ocasión. Los miedos reaparecen normalmente a los pocos meses, produciendo mucha ansiedad y llevándola a mudarse de nuevo. A lo largo de los años ha buscado confirmación mediante numerosas consultas e inspecciones caras de gasfiteros, arquitectos y contratistas generales, además de análisis químicos para mirar la calidad del agua. Entonces, característicamente en esta paciente nos haría pensar en un primer momento que es un síndrome ansioso porque hay preocupación, pero esta preocupación, chicos, está justamente formándose como un contenido del pensamiento que es una idea obsesiva. Se le mete a la cabeza la idea de que el agua puede estar contaminada. Y el paciente, característicamente en una idea obsesiva, el paciente sabe que esa idea es excesiva o irreal, pero no se puede resistir a la misma y tiene que realizar una conducta, ya sea como compulsión, propiamente como conducta, o una compulsión mental, contar dentro de su cabeza, rezar de repente algún tipo de oración para evitar que suceda un determinado problema, ¿correcto? Esto es lo que caracteriza un síndrome obsesivo. Entonces, en el síndrome obsesivo, ¿cuál es el núcleo sintomatológico? La idea obsesiva o la obsesión asociada a la compulsión, que puede ser una compulsión motora, comprobar, por ejemplo, o una compulsión mental, rezar 10 Ave Marías dentro de mi cabeza, al momento de que cuando cada vez que yo paso por una puerta se me mete a la cabeza la idea de que me puedo transformar en otra persona, tengo que rezar 10 Ave Marías, porque si no lo hago, esa ansiedad me desborda, ¿correcto? Y asociado a eso, en el pensamiento va a haber rumiación obsesiva y las características propias de un síndrome obsesivo, ya sea las ideas obsesivas con contenido de duda patológica, de pensamiento mágico, de simetría, ¿correcto? O probablemente de comprobación, ¿correcto? Y la alteración en el funcionamiento. Por supuesto, si un paciente cada vez que en la mañana se levanta y siente probablemente que cada vez que toca algo que no esté limpio se contamina y se tiene que lavar 7 veces las manos, ¿ustedes creen que va a poder llegar temprano al trabajo? No lo va a poder hacer. Por eso altera el funcionamiento, ¿correcto? Esto es justamente un síndrome obsesivo. Entonces, vamos con el siguiente síndrome. Acude a consulta paciente de 37 años, divorciada, secretaria, manifiesta presentar lagunas de memoria, pensamientos suicidas y problemas en sus relaciones interpersonales. También le ha ocurrido que habiendo llenado el tanque de gasolina de su automóvil, encuentra al día siguiente que está medio vacío y que el indicador de kilometraje tiene más kilómetros de lo normal. Es muy trabajadora, pero tiene poca vida social y pasa gran parte del tiempo sola. Desconfía de los demás en las relaciones, siente a menudo que se aprovechan de ella. Está con frecuencia triste, pero es capaz de dejar de sentirse así dedicándose al trabajo.
Puso fin a su matrimonio y tiene poco interés en establecer relaciones con otros hombres. Procede de una familia de estrictos valores religiosos, en la que se sentía señalada e incomprendida. Después se supo que una pariente la había maltratado y había abusado sexualmente de ella durante varios años. Se culpa de no haber huido de casa. La exploración indica que es muy hipnotizable, no tiene antecedentes de consumo de sustancias. Durante la evaluación cambia varias veces de personalidad. Una es la persona disfórica, otra es la persona crítica, otra es la que está enojada con la primera y la tercera es una personalidad infantil. Acá clásicamente, chicos, se está viendo una disociación de todo el funcionamiento psíquico. La paciente está adquiriendo diferentes personalidades asociadas a un evento traumático previo, ¿correcto? Y si ustedes se dan cuenta, está teniendo amnesias y no llega, digamos, saca el carro, ha llenado el tanque y al día siguiente no sabe por qué, si no recuerda que se haya desplazado más allá de entre el trabajo y su casa, eh, el kilometraje está mayor de lo normal. Entonces, clásicamente, chicos, esto es un síndrome disociativo, donde se disocian ciertos contenidos de la conciencia y no se pueden integrar a la conciencia por completo. Entonces, en el síndrome disociativo, ¿cuál es el núcleo sintomatológico? Este fenómeno de disociación, ¿correcto? Asociado a la integración a la conciencia. Entonces, esta disociación se puede producir en diferentes funciones parciales. En la disociación, cuando se produce disociación a nivel de la memoria, se puede producir una amnesia disociativa. Cuando se produce a nivel de la percepción, se puede producir una desrealización, es decir, yo siento el entorno muy extraño, ¿correcto? No lo siento familiar, por ejemplo, siento mi habitación que no la conozco, o se puede producir una despersonalización, es decir, yo mismo siento que soy actor y observador de mis propias conductas. O a nivel de la psicomotricidad puede haber convulsiones disociativas, ¿correcto? O a nivel de la identidad, acá estamos viendo, ¿no? Un trastorno disociativo de la personalidad, ¿correcto? Y esto es lo que sucede en el síndrome disociativo. Y ahora acude a consulta un paciente de 44 años de edad, refiere dolor abdominal desde hace varios meses y solicita una segunda colonoscopia. El entrevistador determina que al paciente ya le han hecho un amplio reconocimiento médico en los últimos meses, con exploraciones físicas, analíticas, radiográficas, una colonoscopía y una tomografía computadorizada, TAC abdominal, todo ello con resultados normales. El entrevistador le pide que describa el dolor abdominal y el paciente explica que el vientre lo nota lleno y parece sonar excesivamente. Refiere también diarrea intermitente. Cuando el clínico le pregunta a qué achaca los síntomas, el paciente responde, estoy seguro de que es un cáncer de colon. Entonces, acá está viendo, si ustedes se dan cuenta, chicos, miedo y preocupación, pero un miedo asociado probablemente a tener algún tipo de patología orgánica. Y es la preocupación por tener probablemente un cáncer de colon que lleva al paciente a buscar probablemente poder aclarar esa idea de que tiene un cáncer de colon, ¿correcto? Entonces, a este paciente es lo que va clásicamente a ocurrir, va a haber justamente, va a haber justamente eh, conductas de comprobación y además va a haber eh, lo que nosotros conocemos como peregrinaje médico. Es decir, el paciente va a ir buscando diferentes especialistas para poderse hacer ver. Entonces, esto es lo que caracteriza, chicos, un síndrome somatomorfo, ¿correcto? Esto es un síndrome somatomorfo. ¿Cuál es el núcleo sintomatológico, núcleo psicopatológico del síndrome somatomorfo? La preocupación excesiva. ¿Por qué? Respecto a su salud o a su cuerpo. El paciente puede describir un montón de síntomas físicos, pero eso le genera preocupación. Acá estaría incluso incluido la hipocondría, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a haber, no? Va a haber ideas sobrevaloradas respecto a su salud. El paciente tiene esa idea, que no es ni delirante ni obsesiva, de que puede estar enfermo, ¿no? Y además, ¿qué conducta va a tener? Va a buscar el paciente asistencia médica, ¿correcto? Eso es lo que se conoce como peregrinaje médico.
Y esto es lo que caracteriza un síndrome somatomorfo, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles van a ser los usos de la psicopatología, chicos, al final? Primero, ¿cuál es el objetivo de la psicopatología descriptiva? Ya lo hemos explicado. Es aspirar a no sacar conclusiones más allá de la experiencia subjetiva del paciente a través del análisis fenomenológico descriptivo y darle un término preciso para organizarlo y poder dar un síndrome, ¿correcto? Y la exploración juiciosa. Nosotros tenemos que explorar de manera adecuada con nuestro examen mental, comunicarnos entre clínicos, manejar un lenguaje común de síndromes entre médicos que nos va a permitir hacer clínica e investigación. Diagnóstico porque nos va a permitir basarnos en esa descripción psicopatológica como les he mostrado en los diferentes cuadritos. Cada uno de los síndromes va a tener múltiples etiologías, ¿correcto? Y también función terapéutica, porque el método empático, desde el inicio que el paciente empieza a experimentar que el entrevistador esté entendiendo sus síntomas, va a poder establecer una alianza terapéutica, cosa que no sucede en un síndrome psicótico, porque en el síndrome psicótico yo no voy a poder empatizar con la experiencia de una alucinación, ¿correcto? Y términos legales, ¿por qué? Porque va a permitir determinar médico legalmente qué constituye una enfermedad mental, ¿no? Entonces, acá les dejo esta frase de Aldous Huxley: solo una colectividad que se rija por el respeto a la vida humana, la tolerancia y la libertad puede sacar al mundo del cruel abismo en que los poderes políticos la conducen. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí, chicos, hemos terminado nuestra clase de diagnóstico y psicopatología. ¿Correcto? Espero que hayan podido entender. Voy a pasar a resolver algunas preguntas que tengan, alguna duda que tengan respecto a lo que les he podido explicar. Los escucho. ¿Alguna duda? Ninguna duda, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro? ¿Algo que no haya quedado claro, por favor? ¿Todo ha quedado claro? ¿Sí? Ya, entonces ya saben cómo establecer el diagnóstico sindromático, ¿ya? Entonces ahora voy a proceder a subir las preguntas del cuestionario que tienen que dar. Sí, de repente, si me demoro un poquito con la sección al momento de subir las preguntas, de repente les habilito a las 8:10 el... ¿Está bien que les habilite a las 8:10 el pasito? De 8:10 a 8:30 para las secciones E y F. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, porque van a tener tiempo para poder, digamos, revisar, ¿ya? Entonces, les agradezco mucho, chicos. Espero que la cátedra que hemos podido dictar en psicopatología, por mi parte, en las secciones E y F, haya podido colmar sus expectativas. Siempre les recuerdo, ¿no es cierto? No pierdan lo humano que caracteriza a un médico. Sí, el sentido de empatía, el sentido de humanidad y el poder entender el sufrimiento de otra persona. No olviden, por favor, eso. Es probablemente, como les he dicho, ¿no? La psiquiatría, cuya base es la psicopatología, probablemente es la especialidad más humana de todas las especialidades médicas. Y probablemente es la especialidad que requiera un mayor juicio racional y juicio crítico para poder establecer un diagnóstico. Y no es simplemente ponerle una etiqueta a un paciente. Sí, es poder entender su vivencia subjetiva, es poder entender su vida, ¿correcto? Y eso es probablemente lo hermoso de esta ciencia de la psicopatología y de la psiquiatría como especialidad médica. Espero que el curso haya podido colmar sus expectativas y espero que de repente cuando estén en el 10º semestre podamos volvernos a encontrar dictándole psiquiatría.
Les agradezco mucho por su compromiso, por asistir a las clases y siempre no olviden que nosotros no dejamos de aprender. Siempre tenemos que seguir aprendiendo. Sí, les agradezco mucho por su tiempo. Ya quedó grabado, Stephanie, ¿no? Sí, doctor, ya está grabada la Ya, reunión. para que lo puedas compartir, por favor, con tus compañeros, ¿ya? Está bien, doctor, no se preocupe, yo lo Ya, comparto. muchísimas gracias, Stephanie. Entonces, 8:10 inicia el pasito para las secciones E y F, ¿ya? Está bien, doctor, se lo haré Ya, saber a mis listo. compañeros. Ya, muchísimas gracias, chicos. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor, que Dios lo bendiga. Buenas Gracias. noches, doctor. Buenas Hasta noches, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor, gracias.